Aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. Por este medio queremos pues saludar a todo aquel que nos pueda ver por esta ocasión. Este es su hermano Pastor Wilfredo de la Cruz, trayendo algo de la palabra del Señor que pueda bendecir vuestras vidas. Hoy vamos a hablar de manera breve, de manera sencilla, acerca de un principio divino relevante, y es acerca del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos básicos: qué es el reino, qué le otorga al hombre el reino de Dios y cómo obtenemos el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura. Según Mateo 16, 19, Mateo 13, 44 y 45, enseña que el reino de Dios es el tesoro de los cielos, es la perla de los cielos. Eso es el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esta autoridad, esta soberanía de Dios, este señorío de Jesucristo puesto en la vida del ser humano es visto como el tesoro de los cielos. Este reino de Dios es visto como la perla de los cielos, lo cual habla de algo de cuantioso valor, importancia y significado. Aleluya. También el punto de que ¿qué le otorga al ser humano este reino de Dios en su vida? Le otorga 3 factores elementales. Le otorga autoridad, Mateo 16, 19, cuando dice te daré las llaves de los cielos. Le otorga al hombre grandeza, Mateo 18, 1, cuando dice que el más pequeño en el reino de los cielos es, ¿verdad?, el más grande. Y le otorga revelación, Mateo 13, 11, cuando dice los misterios del reino se nos es revelado. 3 beneficios poderosísimos le otorga el reino de Dios a aquel que lo tiene en su vida. Dentro del marco de autoridad, habla de poder. Como dice Hechos 1:8, recibiréis poder. Dentro del término de grandeza, le da esa condición, ese estatus, esa posición de hijo de Dios y los recursos y las riquezas de los cielos. Y también le otorga esa revelación, ese conocimiento profundo e íntimo, revelacional, acerca de Dios mismo y de sus caminos. Alabado sea el nombre de Cristo. Estas 3 grandes bendiciones le otorga el reino de Dios al ser humano. Ahora, para obtener estos beneficios, ¿cómo obtenemos el reino de Dios para obtener estos beneficios? Dice las Escrituras que hay que cumplir, obtener en nuestras vidas 4 condiciones, cualidades imprescindibles. Mateo 16, 28 dice, hay que morir. Cuando Jesucristo dijo que ninguno gustaría la muerte por el reino de Dios, enseña el principio de morir al yo, al mundo y al pecado. Otra cualidad para obtener el reino de Dios es reconocer nuestra propia necesidad, nuestra propia pobreza, nuestra propia incapacidad e impotencia como humano. Mateo 5:3 dice, el que no reconoce su pobreza no puede obtener el reino de Dios. Otra condición para obtener el reino de Dios, Mateo 18:3 dice, hacerse como niño. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que convertirse en una actitud y carácter como niño, lo cual habla de dependencia. Si en una vida dependiente de Dios, jamás obtenemos el reino de Dios. Y por último, humillarse. Mateo 18:4. El que dice, el que no se humillare como este niño, ¿se dan cuenta? 4 cualidades o actitudes que tenemos que tener nosotros para poder conseguir, obtener, apropiarnos el reino de Dios, que es el tesoro de Dios, es la perla de los cielos, lo más valioso es el reino de Dios. Para obtener nuestras vidas hay que cumplir estas cualidades: morir
Mateo 16, 28, reconocer nuestra pobreza, Mateo 5, 3, hacerse como niño, Mateo 18, 3, y Mateo 18, 4, humillarse. Esto nos va a traer el reino de Dios a nuestras vidas y lo va a mantener. Ahora, cuando el reino de Dios está en nosotros, nos va a traer una serie de beneficios, enmarcado en 3 puntos básicos. Autoridad, Mateo 16, 19, nos va a traer grandeza, Mateo 18, 1, y nos va a traer revelación, Mateo 3, 11. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estas palabras tú y yo las llevemos a la práctica, de que veamos el valor, el significado del reino de Dios, que lo querramos tener en nuestras vidas y que podamos cumplir con estas cualidades que la Escritura dice para que el reino de Dios sea una realidad en ti y en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su hermano pastor Wilfredo de la Cruz. Esto de hablar del reino de Dios es totalmente imprescindible. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, Jesucristo hablando, que el reino de Dios le traía unos estragos extraordinarios al reino de las tinieblas. Satanás no quiere que conozcas tú del reino de Dios, ni que tampoco lo tengas. Porque él sabe que cuando el reino de Dios está y está manifiesto, sus obras son destruidas. Así que te motivo, te inspiro a que le dé valor a este breve predica estudio y que te decida en tu vida a ver el reino de Dios, a querer obtener y cumplir las condiciones para que lo recibas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su hermano pastor Wilfredo de la Cruz. ¿Quieres deshacer las obras de las tinieblas en contra de tu vida y tu entorno, en contra de los tuyos? El reino de Dios es la clave. Dios te bendiga y Dios te guarde. Paz.